Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer versículos del 14 hasta el 22. Del 14 hasta el 22. Apocalipsis 3, versículo 14 hasta el 22. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, pedimos ahora tu bendición, tu dirección, Señor, también para poder estudiar este pasaje, Padre, meditar en él y, Señor, pues que sea de beneficio para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya estuvimos hablando acerca de esta iglesia hace 2 domingos y estuvimos hablando un poco de la ciudad, la introducción que hice, un poco en la ciudad en sí de la Odisea, la ciudad física que existió en lo que ahora es Turquía. Esta ciudad estaba ubicada cerca de la ciudad de Colosas, la conocemos por la epístola a los colosenses que hay en la Biblia, y de otra ciudad que también es mencionada, la ciudad de Hierápolis. ¿Vale? Son nombres de ciudades de la antigüedad, de la época del Imperio Romano, algunas provenientes de la época de los griegos, incluso alguna más antigua todavía. Eran ciudades que existieron en aquella época y que hoy las podemos visitar, o podemos visitar lo que queda de ellas en sus ruinas. Y la ciudad de Laodicea, esta ciudad era conocida en aquella época por diversas razones, por diversos motivos. Uno de ellos es que tenía un cultivo no. Tenía una ganadería allí, ¿cómo se dice eso? Da igual. Tenía ovejas que daban lana de color negro. Una oveja negra, estaban todas allí en la Odisea, en esa ciudad, en esa región. Y era muy famosa porque ellos podían hacer un tipo de vestido, tipo de hilo, con esa lana muy especial y muy cara. Y se hacían vestidos muy costosos en la ciudad de Laodicea. Tenían ese sistema, tenían también un sistema bancario muy fuerte, muy bien organizado, de tal forma que cuando en el año la ciudad de Laodicea tuvo varios terremotos, el último creo que fue sobre el año 500 después de Cristo, que lo destruyó todo, pero en el año 62 después de Cristo, en la época del emperador Nerón, hubo un terremoto muy grande también, y entonces el imperio les ofreció ayuda para reconstruir la ciudad, pero la ciudad dijo: no hace falta que nos ayudéis, nosotros mismos reconstruiremos la ciudad, y así fue. Ellos tenían una capacidad adquisitiva muy alta, y ellos solos pudieron reconstruir la ciudad de tal forma que cuando el apóstol Juan escribió la epístola o escribió la carta del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, eso ya se había olvidado, unos 30 años más o menos después de ese terremoto. También había esta ciudad, al estar cerca de Colosas,
y de Hierápolis. La ciudad de Hierápolis no existe hoy en día, existe lo que son sus ruinas y existen lo que son sus termas. En esa ciudad habían unas termas de agua caliente, y si ponéis en el Google la palabra, porque existen hoy en día, lo tengo aquí apuntado, a ver si lo encuentro ahora, Pamukkale con 2 Ks, se muestra lo que son esas termas. Es un lugar increíble. Esas termas tienen muchos minerales y sobre todo tienen mucho calcio, de tal forma que todo eso ha dado lugar a una especie de cascadas naturales, las cuales la gente se va a bañar allí, y está todo blanco. Y hay como balcones, uno debajo del otro, llenos de agua hasta el borde, y hacen unas postales ahí tremendas. O sea, existen hoy en día eso. Entonces la ciudad de la Odisea recibía agua, por un lado, de esas termas. Las termas suelen estar con agua caliente, esa es la gracia. Y por otro lado recibía agua de otra ciudad que se llama Colosas. La ciudad de Colosas, no lo dijimos hace 2 semanas, pero lo digo ahora, era conocida también porque tenía aguas frescas. Agua fría había en esa ciudad. De tal forma que los soldados romanos acudían a esa ciudad cuando pasaban por ahí cerca para refrescarse, para disfrutar también de esas aguas frías. Tenía estas 3 características, y una cuarta característica, el colirio para los ojos. Debido a estas termas, a esta ubicación especial de la ciudad, pues se producía en esta ciudad un ungüento para los ojos, un colirio, que no se producía en cualquier otro lugar, en la ciudad de Colosas, de la Odisea, perdón. Si tenemos estas características de esta ciudad, vimos también cómo se presenta el Señor a esta iglesia. El Señor se presenta a esta iglesia como el Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. El Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Y recordábamos lo que significa Amén. Amén es la palabra que utilizamos al final de nuestras oraciones, no como para que sea una palabra mágica que va a convertir eso en realidad, sino que amén significa que así sea. Y nosotros queremos orar en la voluntad de Dios. Y el único que puede decir amén a todo, el que lo dice y lo hace, es el Señor Jesucristo. Él cuando dice algo, lo cumple. Cuando dice que va a ser una cosa, sucede. Y así vemos todas las profecías del Antiguo Testamento, como el Señor las va diciendo, las va manifestando, las va diciendo al pueblo, y poco a poco se van cumpliendo en su debido momento. Decíamos también, ¿cómo podíamos, porque el Señor también se presenta como el verdadero, como el testigo fiel? ¿Cómo podemos saber cuando una persona dice la verdad? Y hablábamos acerca de ese ejemplo de un billete que tú te dan un billete y tú le pasas un lápiz encima, ¿verdad? Y depende del color, no sé lo que le pasa, te muestra si es verdadero o si es falso. O tienen esas máquinas donde tú pones un billete y tienen un lector de una luz y te dice si es verdadero o si es falso. ¿Cómo podemos saber si una persona es verdadera, dice la verdad o dice mentiras? Conociéndola. Si tú no conoces a una persona, no podrás saber. Tú conoces a una persona nueva, un compañero nuevo en el trabajo, y empiezas a hablar con él y te empieza a contar cosas que él tiene o que ha hecho, pues la primera vez pues te lo crees, a no ser que empiece a contarte cosas muy, muy extrañas, ¿no? Y dices, uy, qué cosa más extraña me está contando. Pero la única forma de saber si una persona te dice la verdad o mentira es conociéndola. Ahora, el Señor Jesucristo dijo muchas cosas y están aquí escritas en la Biblia. Y dijo muchas cosas incluso asombrosas. Dijo muchas cosas que no suele decir a la gente. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Dijo, yo soy la vida. Dijo, yo os doy la paz, no como el mundo la da. Yo os doy una paz diferente, una paz duradera. El Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo,
que me van a matar. Les dijo a sus discípulos en diferentes ocasiones, me van a matar, me van a juzgar los escribas, los fariseos, me van a condenar a muerte. Y no solamente eso les dijo, eso lo podía deducir porque, bueno, podemos pensar que lo deducía porque no les caía bien a los escribas y a los fariseos y a los sacerdotes, porque les decía la verdad, les decía lo que había en sus corazones. Pero el Señor Jesucristo no lo decía porque Él era muy inteligente, sino porque sabía lo que iba a suceder. Pero no solamente les dijo eso, sino que además dijo a sus discípulos, y al tercer día resucitaré. No solamente les dijo que voy a morir, yo también puedo decir eso. Y si estuviera condenado a muerte diría, me van a matar. O sea, no estaría demostrando mucha inteligencia, mucha anticipación en eso. Pero yo no podría decir, o si yo dijera, escuchadme a mí, me van a hacer todo esto, pero después voy a resucitar. Y después no resucito. Obviamente eso estaba mintiendo. Pero el resto de cosas que yo he estado enseñando, que yo he estado promulgando, que yo he estado proclamando, que yo he estado luchando por hacer o por cambiar, pierde su valor. Pierde su importancia. Si esa cosa tan grande que yo digo que voy a hacer al final no la cumplo, que es resucitar, obviamente el resto de cosas que yo he dicho que soy, yo soy la verdad, yo soy la vida, también son mentira. Ya no tengo esa fuerza o esa certeza. Si mintió en eso, ¿por qué no va a mentir en lo otro también? Pero el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, tal como Él había dicho. Y hubieron muchos testigos. Y fue tan evidente su resurrección. Fue tan evidente lo que allí sucedió, que realmente cambió el curso de la historia. Cambió el curso de los acontecimientos del mundo. Cambió la historia del Imperio Romano y, por consecuencia, la historia de la humanidad. Como un grupo de 12 personas, 11 quedaban después de la traición de Judas, sin conocimiento, sin letras, despreciados por su pueblo o por los líderes de su pueblo, como un grupo de personas temerosas, todos abandonaron a Jesús la noche que fue entregado, cómo ese grupo de personas pudieron convencer al resto de la humanidad de que Jesús había resucitado de los muertos. Y ese fue el hecho, ese fue el mensaje principal del Evangelio. Ese es el mensaje principal del Evangelio. No el que nos amemos unos a otros, eso está muy bien, y también lo enseña el Evangelio. Pero el mensaje principal del Evangelio es que Jesús resucitó de los muertos. Jesús resucitó de los muertos. Y sus discípulos fueron testigos. No solamente ellos, sino muchas personas más fueron testigos evidentes. Lo vieron, lo palparon, lo contemplaron. Incluso tiempo más tarde, el mismo apóstol Pablo aún no era apóstol. Él mismo estaba persiguiendo a la iglesia. Él era de aquellos que habían condenado a Jesús. No se nos dice que estuviera en el Sanedrín, ni estuviese en el juicio, lo más probable, quizás hubiera estado allí. Pero él estaba persiguiendo a la iglesia y él tuvo una visión de Cristo y su vida cambió. Y él predicó a Cristo y la iglesia tenía al principio miedo de él. Este es el que nos estaba persiguiendo, el que nos estaba matando. Los estaba yendo a buscar para condenarlos a la cárcel o a la muerte. Él estaba conforme con que matasen a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Estaba allí presente. Pero Pablo cambió porque Jesús le llamó. Porque él se dio cuenta de que Jesús realmente había resucitado. Que él había resucitado de los muertos. Él es el verdadero Dios. Él es la verdadera salvación. Él es la verdadera luz. Tal como él había enseñado. Tal como él había dicho. Por lo tanto, una persona se juzgamos a una persona si es mentirosa o no, conociéndola. Y los que hemos conocido a Cristo, hemos visto que Él no es mentiroso, sino que Él es la verdad.
Y él se presenta a la iglesia de la Odisea de esta forma: el testigo fiel y verdadero, aquel que no miente, aquel que ha sido fiel. Él dijo que yo he venido a hacer aquí la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Y él se presenta como diciendo: todo lo que el Padre quiere que yo diga, he dicho. Todo lo que el Padre quiere que yo haga, he hecho. Si me conocéis a mí, conocéis a mi Padre. Si me conocéis a mí, conocéis a mi Padre. Esa fue la pregunta que le hizo Tomás. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo hace que que me conoces y aún no te has dado cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues seguimos ahora en el siguiente versículo. Versículo 15. Leemos lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Y el Señor utiliza este ejemplo en esta ocasión. El Señor ha estado hablando a esas 6 iglesias que precedieron a esta, la Odisea. Recordamos que estas 7 cartas son escritas a 7 iglesias diferentes que habían en Asia, 7 iglesias que existieron, y ahora se está refiriendo, se está dirigiendo a la iglesia en la ciudad de Laodicea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pues hemos recordado antes en esta ciudad la característica que había. Esos 2 acueductos que traían agua, o 2 o varios, que traían agua a esta ciudad, procedentes de Hierápolis, la ciudad de Hierápolis, donde había termas de agua caliente, y la ciudad de Colosas, conocida por su agua fresca. Y podemos contemplar cómo podían haber sido esos acueductos. Habían acueductos, por ejemplo, como el de Segovia, ¿verdad? Que los tenemos hasta hoy en día, que libraban esos grandes desniveles que habían allí, esos valles en medio, y traían el agua a los romanos, y para eso ellos no era impedimento. Y fueron famosos por esas construcciones de esos acueductos. A veces eran acueductos labrados en la roca, excavados en la roca, y atravesaban la roca, no estaban descubiertos, sino que atravesaban por dentro de la roca también. Pero ¿qué pasaba con estos acueductos? El agua de Hierápolis, donde estaban las termas, el agua salía calentita, y llegaba hasta la Odisea tibia. Había perdido ese calor, había perdido esa temperatura de la cual era característica. Había mucha gente que visitaba esa ciudad de Hierápolis pensando que esas aguas eran medicinales, y quizás así lo eran, por todos los minerales que tenían, y iban ahí por ese motivo. Pero claro, cuando llegaba ya a la Odisea, ese agua ya había perdido esa característica, esa temperatura que tenía. Y de igual forma, el agua que venía de Colosas, de la otra ciudad que estaba al otro lado, el agua estaba bien fresquita cuando salía de Colosas, y la gente que vivía allí en Colosas pues tendría agua fresca. A quien le guste el agua fresca, pues la podía disfrutar. A mí me gusta el agua bien fría, y la disfruto cuando está bien fría. Cuando está tibia, a mí personalmente no me gusta. Puedo beberla y así no me deshidrato, pero el agua fresca además refresca, sobre todo cuando hace calor. Pero cuando llegaba a la Odisea, se había calentado. Ya no estaba tan fría. Y bueno, los habitantes de la Odisea tenían agua, como mínimo. Peor sería no tener agua. Pero el Señor deja bien claro que no le gusta la tibieza. Por cuanto eres tibio, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, dice el versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor deja bien claro que la tibieza a Él no le gusta. El Señor preferiría que fuéramos o fríos o calientes. Y cada una de las dos cosas tiene su característica y su utilidad. Tanto lo frío como lo caliente. Lo caliente te va bien
pues cuando tenemos que tomar un té, por ejemplo, calentamos el agua. Cuando estamos malos del estómago, por ejemplo, después de comer, va bien un té calentito y nos ayuda a hacer la digestión. Y el agua fresca pues, tiene otra característica, tiene otra utilidad para refrescarnos. El agua, tú hierves agua, ¿por qué? Porque mata los gérmenes. Y está bien hervir el agua, y a veces es necesario hervir el agua fresquita, para refrescarte. Tienen su utilidad. Pero en el camino hasta la ciudad habían perdido esa característica. Habían perdido esa temperatura que las hacía útiles en su ubicación. Así que la pregunta es, ¿qué es un cristiano tibio? ¿Qué es un cristiano tibio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es un cristiano tibio? De la misma forma que ese agua había perdido sus propiedades, características de la temperatura, un cristiano tibio es aquel en el cual no se manifiesta la vida cristiana como debiera manifestarse. Un cristiano en el cual no se manifiesta la vida cristiana como debiera manifestarse. Eso es un cristiano frío. A veces tenemos la connotación de caliente es bueno, nos mantenemos unidos, frío, una persona fría que parece que esté muerta. Pero en este caso, el Señor está usando esta característica de que ha perdido ese agua su característica principal, o el calor o el frío. Tanto una como la otra son útiles, pero al Señor no le gusta que pierdan esa característica, la tibieza. Cuando el Señor ofreció, ¿os acordáis? Cuando el Señor ofreció en Juan capítulo 4 agua a esa mujer samaritana, allí en el pozo, esa mujer se acercó a sacar agua del pozo y el Señor le dijo, si supieras quién tienes al lado, tú le pedirías agua para beber y nunca más tendrías sed. Y la mujer pues se quedó muy sorprendida. ¿Cómo? Primeramente porque era un judío que le hablaba, pero después entendió realmente ella, Señor, tú eres profeta. Creo que tú eres profeta. Y el Señor estaba ofreciendo un agua diferente. No se estaba refiriéndose al agua del pozo, o que él tenía algo para sacar agua del pozo que ella desconocía, o que él conocía otro pozo que esta mujer desconocía. Ese pozo hacía muchos siglos que estaba allí, y hacía muchos siglos que estaba proveyendo agua a la gente. ¿Había otro más cercano? ¿Había otro diferente que ese? El Señor estaba hablando de otro tipo de agua, un agua de vida. El Señor se refirió a ella como que Él era el agua de vida. Y el que bebiere de esta agua, dice, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Nosotros hemos recibido de esta agua de vida. Y esta agua de vida tiene sus características, tiene sus propiedades en ella misma, que producen vida. Y a más te satisfacen. Me satisfacen completamente. Esa fue la promesa que hacía el Señor. No tendrá sed jamás. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Si un cristiano tibio es un cristiano al cual le añade más agua diferente. Mezcla ese agua que ha recibido del Señor con otra cosa. Mezcla lo que hemos recibido, la palabra del Señor, con otras cosas. Con otras cosas. A esa mujer creyó en el Señor Jesús y fue rápidamente al pueblo, a sus vecinos, y les empezó a anunciar diciendo, este es el Mesías, este es el Mesías que estaba anunciado, que estaba profetizado. Y al final la gente del pueblo le decía, creemos, hemos creído nosotros también. Y hemos creído no solamente por tus palabras, porque ellos fueron a Jesús y le pidieron que se quedara con ellos un tiempo. Y el Señor se quedó con ellos 2 días y creyeron en sus palabras. Creyeron también porque ellos vieron a Jesús, vieron al Mesías. Y sus almas fueron satisfechas.
Sus corazones recibieron también de ese agua. Pero un cristiano tibio es aquel que, aparte de recibir esa agua, la salvación que el Señor nos da, quiere buscar también otras cosas diferentes y se las añade. Y entonces ese agua pierde sus características. Cuando nosotros mezclamos diferentes productos, o creamos uno nuevo, o hacemos perder a uno de ellos su característica principal, sus propiedades. Así pasa cuando añadimos a la palabra de Dios. Cuando añadimos otras cosas a la Biblia. Cuando añadimos otras cosas a lo que el Señor enseña en su palabra. Añadimos de nuestra opinión, añadimos de otras filosofías, de otras influencias, estamos restando a la palabra de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿no es suficiente el agua que hemos recibido de parte de Dios? ¿No es suficiente lo que el Señor nos ha prometido? ¿O no es cierto lo que el Señor nos ha prometido, que ya no tendremos sed jamás? Gloria a Dios, porque esas personas sí creyeron y sus almas fueron satisfechas, realmente. Sus corazones fueron satisfechos porque conocieron a Jesús y creyeron lo que Él les estaba enseñando. El Señor Jesús se presentó como el Amén, hemos dicho. Y muchas iglesias de hoy en día no dicen así sea a la palabra de Dios. No dicen así sea a la palabra de Dios. Se cuestiona su autenticidad. Se le quita su autoridad a la palabra de Dios. O se intenta encasillarla, hacerla encajar en los valores de la sociedad actual. Hay personas que enseñan que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y empiezan a poner allí pequeñas sutilezas para intentar cambiar su valor, su significado. No es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y hay otros incluso que van más lejos, que se convierte en la palabra de Dios cuando entiendes lo que dice o cuando te dice algo. Quizás vemos esas doctrinas muy lejos de aquí, pero lo cierto es que están y quieren entrar. Y a veces nosotros mismos las cumplimos en nuestras vidas cuando ignoramos ciertas cosas o cuando ignoramos ciertos pasajes en la palabra de Dios. Santiago sigue usando el agua como ejemplo y dice que una fuente no puede echar agua amarga y dulce a la vez. Si vas a una fuente, o echará agua amarga o agua dulce, pero no puede echar las dos a la vez. Aunque en ese momento está hablando de nuestra lengua, también podemos usar también este ejemplo. Y si mezclamos ahí, pues dejará de ser ese sabor característico de ese lugar, de esa fuente, de ese agua. El Señor también se presentó como el testigo fiel y verdadero, hemos recordado. Cada vez que como cristiano no digo toda la verdad de Dios, demuestro mi tibieza. Cuando no digo toda la verdad de Dios, demuestro también mi tibieza. Cuando no llamo pecado a lo que la Biblia llama pecado, demuestro mi tibieza. Estoy mezclando, estoy quitando a la palabra de Dios. Cuando borro el lindero que Dios ha marcado, cuando difumino la frontera entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, entonces también demuestro mi tibieza. Ahí está, agua fría o agua caliente. Está bien claro, está bien definido. Hay una diferencia clara. Ahora tense ahí en medio el agua tibia.
que llegaba a esa ciudad. Y no es que a Dios no le gustara ese agua tibia, sino que compara a la iglesia con ese agua tibia, que ya no es ni es fría ni es caliente, no refresca ni sana o ni cura, o ni da ese calor necesario. En lugar de ser cristianos comprometidos con el Señor, entonces somos cristianos comprometidos con el mundo. Hay mucha gente que cree en Dios, dice creer en Dios. Pero ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cree en Dios o cree en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos y serás salvo? Ese es el verdadero Evangelio. Hay mucha gente que cree, pero eso no es suficiente. Cree que Jesús se levantó de los muertos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Creía en Dios y estará en el cielo? Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice también que los demonios creen y tiemblan. Pero cree que Jesús es el Hijo de Dios y resucitó de los muertos y serás salvo. Aquí aquí el apóstol Juan está hablando a esta iglesia y el Señor tiene unas palabras muy duras hacia esta iglesia. Eres tibio y no frío ni caliente. ¿Cuál es el camino de la tibieza? ¿Cómo se llega a esta tibieza? Y aquí el Señor continúa diciéndoles en el versículo 17, yo soy rico. Porque tú dices, yo soy rico y no tengo, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La autosuficiencia. La autosuficiencia. Y esta mañana estábamos escuchando en la escuela dominical la era de la paz personal y la autosuficiencia. La prosperidad. Pero todo está basado en lo que yo quiero, en lo que yo tengo, en lo que yo necesito, en lo que me satisface. Y uno al final puede creerse autosuficiente. Autosuficiente. Y eso es lo que produce la riqueza. Había un viejo rabino que tenía un amigo y le quiso explicar acerca de este peligro, acerca de la riqueza. Y lo acercó a una ventana y le hizo mirar por la ventana. Y le dijo, ¿qué ves? Y el hombre le dijo, bueno, veo la calle, veo coches, veo unos árboles, unas personas que pasean. Muy bien, muy bien. Le llevó ahora y lo llevó delante de un espejo. ¿Y ahora qué ves? Y dijo, hombre, pues a mí mismo me veo. Pues ahí está. Cuando detrás del cristal por el que miramos le ponemos plata, dejamos de ver a la gente y nos vemos a nosotros mismos. Y nos vemos a nosotros mismos. Y allí estaba esa pequeña diferencia de que había un cristal, nosotros estábamos mirando por un cristal, pero detrás del cristal del espejo había una superficie, plata o metal pulido, que lo que hace es reflejarte a uno mismo, reflejarse a uno mismo. Y ya no vemos a los demás, solamente nos vemos a nosotros mismos. Y eso es lo que pasa con las riquezas. Y esa filosofía que había en esa ciudad de la Odisea, de esa autosuficiencia, de ese autoabastecimiento, no tenemos agua, ni fría ni caliente, no tenemos nada, pero nosotros somos autosuficientes, nos hemos construido aquí unos acueductos de 2 ciudades, además. Y tenemos agua. Además tenemos terremotos y nos reconstruimos las ciudades, no hace falta que venga el emperador para darnos su dinero, porque nosotros mismos nos bastamos.
con lo que tenemos. Autosuficiencia. Yo soy rico y me he enriquecido. Y eso era el sentimiento de esa ciudad. Pero ese sentimiento se había infiltrado también en la iglesia. La era de la paz y la prosperidad también se está infiltrando en la iglesia. La era de la paz y la prosperidad. La paz personal. Pues como mientras yo esté en paz, no pasa nada. A los demás que les pase cualquier cosa. Mientras yo sea feliz, viva tranquilo y no pasa nada. Y esas filosofías, esos pensamientos también se van introduciendo en la iglesia. Y en la Odisea se introdujo de la misma forma. Y ahí se vivía en esa autosuficiencia, pues la iglesia de la Odisea también se sentía así. La mayoría supongo que serían personas pudientes, personas con capacidad económica, adquisitivo, que no necesitaban ropa, no necesitaban dinero, no necesitaban comida, porque lo tenían todo. No tenían persecución. Podían ir tranquilamente por allí. Si estaban enfermos, podían ir a los doctores que habrían por allí. Incluso para dolores de la vista ellos tenían remedios para eso. Y el Señor tiene que decirles, tú piensas que eres rico y te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En la autosuficiencia. Ese es el camino. Y se volvieron tibios. Se volvieron tibios porque dejaron de buscar al Señor. Se autoabastecían de todo lo que ellos necesitaban. Ahora, después el Señor les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y de todas esas cosas que ellos pensaban que no tenían necesidad, el Señor les dijo, no tenéis ninguna de estas. Aunque en vuestra ciudad haya abundancia de todas estas cosas, de todos estos objetos, no estáis adquiriendo el producto que necesitáis. O no estáis yendo al mercado del cual podéis conseguir estos productos verdaderos. Venid a mí y comprad de mí. Ahora, ese comprad de mí quiere decir que tienen que hacer obras, tienen que pagar al Señor cuando pasa el plato de la ofrenda para poderlos conseguir. ¿Tienen que esforzarse en algo? No. Todo eso fue comprado ya. Todo eso fue comprado ya. Y está al alcance de cada uno de ellos. Fue comprado en la cruz por el mismo Señor Jesucristo. Todo eso lo tienen ya a su alcance por medio del Señor Jesucristo. Solo tienen que acudir a Él y podrán conseguir eso que ellos piensan que tienen, pero realmente no lo tienen. Ese oro refinado en fuego. Ellos confiaban en sus bancos, pero sus bancos tienen un límite, como hemos podido comprobar recientemente, con todos estos bancos en los cuales han tenido que ser rescatados, porque han sobrepasado sus límites. Y ahora estamos intentando salir de la crisis y parece que viene otra todavía peor, etcétera, etcétera, porque los bancos tienen su límite. Pero comprad de mí, dice el Señor, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. El Señor no quiere lujos, no busca de lujos el Señor, ropas lujosas. El Señor busca la santidad en cada uno de sus hijos. Y esa blancura representa la santidad. El Señor busca la santidad en el corazón de cada uno de nosotros, que no podemos alcanzarla por ningún medio, no podemos alcanzarla por ningún método de purificación personal, sino solamente la alcanzamos por medio de Cristo. Él es quien nos santifica. Él y solo Él
es el que puede darnos santidad. Él es el santo. No puede haber otro santo. Él es el santo y Él es el que nos da de su santidad. Y Él es el que nos da esas ropas de santidad, nos viste de esa ropa de santidad. Para que no se descubra tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos tenían ese colirio que vendían, pero realmente no se estaban dando cuenta de su propio estado. Y eso es lo más lamentable, ¿no? No darte cuenta de tu propio estado. Levantarte por la mañana y mirarte al espejo y no darte cuenta de tu propio estado. Vestirte, ir al trabajo y no te das cuenta de tu propio estado. Eso es lamentable. Eso es bueno, pasarás vergüenza ese día. Y el Señor dice, unge tus ojos con colirio para que veas, para que te des cuenta de tu propio estado, para que veas tu propia necesidad. Y eso es el único que pueda darnos a entender eso, el único que puede hacernos entender nuestro propio estado es Dios. El único que puede manifestarnos cómo estamos es Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y creo que este versículo es el más tierno de todos los que hemos leído hasta ahora. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el Señor que los ama. Que los ama. Yo reprendo y castigo a los que amo, a todos los que amo. Una iglesia que no vivía por el Señor, una iglesia que no quería depender del Señor o se había olvidado de depender del Señor. ¿Tú cómo tratarías a alguien que se ha olvidado de ti? Que nunca se acuerda de tu cumpleaños, nunca se acuerda de llamarte, nunca se acuerda de saludarte, te ignora por completo. ¿Tú le dirías te amo? Solamente se lo dirías si tú quisieras tener una relación con esa persona, si la amaras de verdad. Y el Señor Jesucristo se lo dijo a esta iglesia. Yo reprendo y castigo a los que amo. Si no los hubiera amado, no los hubiera ni reprendido. No les hubiera escrito una carta para decirles nada. No hubiera perdido tiempo en eso. No hubiera invertido tiempo en eso, mejor dicho. Pero yo reprendo y castigo a los que amo. Es un privilegio ser disciplinado por el Señor. Ser reprendido por el Señor, ser exhortado por Él. Porque nos estamos dando cuenta de que nos ama. De que tiene todavía algo que hacer con nosotros. Si ya no tuviera que hacer nada con nosotros, nos dejaría a un lado y ya se acabó. Pero si el Señor nos reprende y nos castiga, es porque nos ama. Y es porque aún tiene que trabajar en nosotros. Porque aún tenemos algo que hacer por el Señor. Porque aún somos útiles a su obra. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Después de toda esta descripción de esta iglesia, aún hay esperanza. Aún hay una posibilidad. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ir al Señor. Comprar de Él esos vestidos nuevos, blancos. Comprar ese oro refinado y ungir los ojos con colirio para ver. Para ver lo que el Señor quiere de nosotros. Para ver cómo estamos nosotros. Y para arrepentirnos. Y para buscarle. Pues que el Señor nos ayude a no cambiar su palabra. A decirle a su palabra amén cuando la leemos. Amén y cumplirla. Y vivirla. Su palabra. Él ha demostrado que Él es el verdadero. Pues tenemos que obedecerle. Y hacer lo que en su palabra encontramos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Porque tú nos has amado. Porque tú, Señor, nos has dejado tu palabra para nosotros.
para que crezcamos, para que, Señor, seamos edificados por ella, seamos exhortados. Ayúdenos, Señor, a vivir para ti. Ayúdenos, Padre, a ser aquello que tú quieres que seamos, para tu gloria, para tu alabanza. Te damos las gracias, Señor, por la salvación que tenemos en tu Hijo, porque Él, Señor, dio su vida por nosotros. Ninguno de nosotros podía acercarse a ti porque tú eres un Dios santo, un Dios en el cual no puede haber pecado delante de ti. Pero tú también, Señor, mandaste a tu Hijo para que Él viviera una vida santa en la tierra como hombre. Y Él, Señor, pagara con su vida perfecta lo que nosotros jamás hubiéramos podido hacer. Y en Él, Padre, tú nos ves santos, nos ves perfectos ahora, aquellos que hemos creído en tu Hijo, que hemos creído que tú, Señor, le enviaste, que subió a esa cruz, que murió, dio su vida por nosotros y después resucitó de los muertos. Y ahora está sentado a tu diestra. Gracias te damos por este privilegio, esta bendición, de poder ser tus hijos. Te pido por si hay aquí algún alma que no te conoce, que pueda, Señor, entender el Evangelio, entender tu palabra, su condición. Y, Señor, que tu Santo Espíritu hable su corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.